Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, todos juntos, dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de consejo para cada uno, no solamente los padres, sino también, Señor, los hijos y los jóvenes. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Una ocasión la mamá de Miguelito le dice: Miguelito, a ver si por favor ya te portas bien, porque cada vez que tú haces algo malo, me sale una cana. Y en eso piensa Miguelito y dice: oye, mamá, yo creo que por el montón de canas que tiene la abuela, oye, se me hace que usted, mamá, tiene que haber sido tremenda, ¿verdad que sí? Creo que hoy en día ya casi no hay respeto, casi no hay honra en muchos adultos, en muchos ancianos. Y yo creo que no solo los hijos han fallado, yo creo que en parte también como padres hemos fallado en alguna porción o en alguna parte de esa parte de ser parte para que nuestros hijos también nos honren. Y sabemos que no es fácil, hermanos, criar jóvenes en estos días. ¿Sí o no, padres? ¿Es fácil? Para mandarle los míos. ¿Verdad? Sabemos que no es fácil, pero yo creo que es más difícil que antes, que cuando yo era joven. Y aparte de los hijos, hay algunos padres que se van a un extremo, que son como los filisteos, o sea, le dan rienda suelta a todo. Pero también hay otros padres que se van al otro extremo, que son como los, ¿cómo les llaman? Los fariseos, sí. Los filisteos, haz lo que quieras, pero los fariseos, no hagas esto y no hagas aquello, porque todo es pecado y todo es malo. Ahora, una es ser pasivos, pero otra cosa que he aprendido también, otra es ser demasiados blandos. Otra es ser tal vez abusivos y otros tal vez ser muy rectos, o tal vez por el trabajo, otras responsabilidades, no hacemos lo que tenemos que hacer, y hay otros que se van a otro extremo de darles todo lo que sus hijos le pidan. Pero yo creo que tenemos que pedir sabiduría a Dios para saber dónde está el equilibrio, dónde está ese punto o ese balance donde no podemos irnos a un extremo ni irnos a otro extremo, sino irnos al extremo de la palabra de Dios. Y creo que es lo mejor, porque yo creo que cada hijo es un mundo diferente, ¿no es así? Pero creo que tenemos que pedirle sabiduría aparte a nuestro Dios, porque hay hijos que son demasiado rebeldes, pero también, por otro lado, demasiados padres sí abusivos. Pero yo creo que si les damos mucho amor a los hijos, decimos: no, es que si le doy mucho amor, los vamos a chiflar, o si les damos mucho castigo, los vamos a rebelar. Pero bueno, yo creo que hay un tiempo, tiene que haber un balance de amor, de tiempo y disciplina, pero solamente Dios a través de su palabra nos puede dar ese conocimiento. Ahora, si como padres queremos que nuestros hijos nos honren a nosotros, pero también a sus maestros, a los adultos, a los ancianos, creo que tenemos un gran trabajo como padres que hacer, ¿no cree usted? ¿Y sabe dónde empieza esa enseñanza o esa honra primero? Empieza en la casa, empezando con los padres. Ahora, ¿qué es honra? El diccionario Larousse dice: respetar, venerar, enaltecer o premiar el mérito, o sea, como un motivo de orgullo o valorar a esa persona. Ahora, ¿cómo honramos a nuestros padres? Hemos aprendido ya algunos puntos. Primero, perdonándolos. En segundo lugar, honrándolos. En tercer lugar, también de lo que aprendimos hoy es cuidándolos. Pero hay otro punto importante que si aún podemos seguir con muchos puntos. Pero el último que estaremos compartiendo el día de hoy es, cuarto, obedeciéndolos. ¿Qué padre le gustaría que sus hijos le obedezcan? Levante su mano. Todos, ¿verdad que sí? Ahora hágase la pregunta usted. Cuando sus padres le pedían a usted cuando era joven, ¿usted los obedecía? Algunos dicen: ay, pastor, ¿para qué hacía esa pregunta, verdad? Pero otros: claro, pastor, ¿verdad? Yo creo que todos batallamos en algún aspecto de nuestra vida. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 6,
versículo 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor. ¿No es así? No en tu concepto, en lo que te enseñaron tus padres, o en lo que tú aprendiste conforme a tus experiencias o situaciones que te pasaron en la vida. No, dice: hijos, obedeced en el Señor. O sea, leyendo la palabra tú te das cuenta, bueno, ¿cómo es que deben de obedecer los hijos a sus padres? Si leo la palabra de Dios, cuando eso dice en el Señor, está hablando bíblicamente. Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿De dónde he sacado este versículo del apóstol Pablo? Él lo sacó de Éxodo capítulo 20, versículo 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre. Y también lo vuelve a recalcar Pablo en Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué razón dice él? Porque esto le agrada a los padres. Creo que sí, pero él dice no, porque esto agrada al Señor. ¿Cuál es el fin de hacer todas las cosas nosotros? Trabajar en un trabajo, venir y servir a la iglesia, amar a mi vecino, amar al prójimo, servir al Señor y a los hermanos o a mis hijos. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo hacemos para el Señor, ¿verdad que sí? Creo que esa tiene que ser nuestra motivación. Pero vemos aquí que Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mientras que las órdenes de los padres no violen la palabra de Dios, los hijos deben obedecer. Amén. Si tu papá te prohíbe algo, no es que es que mi papá quiere que yo sea infeliz. No, es para que un día llegues a ser realmente feliz. Esa es la realidad. Él tiene la suficiente experiencia para evitarte sufrimientos de los cuales Él ya caminó, y Él no quiere que tú pases por lo mismo. Por esa razón los hijos tienen que escuchar a sus padres, y sobre todo si te da un consejo es para que tú caigas en ese mismo error. No, pastor, es que mi papá es un anticuado, él es un AC, aún antes de Cristo, no, antes del celular. Entonces, él no es anticuado, él es experimentado, tiene mucha experiencia, es lo que es ahora. ¿Sabe por qué? Porque cometió ciertos errores que le causaron cierto daño y aprendió: esto no es correcto, yo no quiero que mis hijos pasen por esto, por eso no hagas esto, mijo, no hagas aquello, evítate esto y aléjate de tales personas. ¿Sí o no? No queremos que pasen por lo mismo. Amén. Así que tenemos un promedio de 18, 20, 22, 25 años. ¿Para qué, hermanos? Para preparar a nuestros hijos. Bíblicamente hablando, 20 años, ese hijo ya es responsable por sí mismo. Bíblicamente hablando, 20 años. Y están ahí en casa para nosotros prepararlos, educarlos. ¿Para qué? Que cuando ellos se vayan de casa, sea que se casen o estudiar o lo que sea, ellos sean lanzados, ya van con cierto entendimiento de cómo ellos regir su vida de tal manera, por los principios que nosotros les enseñamos en casa, que esperamos que esos principios ellos los apliquen a su vida o en su matrimonio, en su familia y en sus hijos también. Entre tanto, hay muchas cosas que aconsejar, guiar, enseñar, sobre todo educar a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿por qué están en esa edad de 0 a 20 o 22 años? ¿Están ahí para qué? Para enseñarles a resolver sus problemas. Están ahí para enseñarles a controlar sus actitudes, enseñarles a controlar sus temperamentos, que ellos aprendan a tomar buenas decisiones. ¿Cómo es que ellos pueden ahorrar o gastar su dinero? Que tienen que ser agradecidos, que no deben de echar mentiras, en que deben de ser serviciales y que tenemos que motivar una buena autoestima en ellos, que la fornicación es pecado antes de casarse, que el adulterio es pecado, que robar es malo, que la borrachera entorpece, que no debemos de jugar con los sentimientos de mi novio o de mi novia, que tengo que ser responsable, que tengo que ser obediente, que tengo que perdonar, que tengo que ser cortés, que tengo que ser amable, que tengo que enseñarme a manejar mis temperamentos, controlar mis actitudes, tomar buenas decisiones, respetar los espacios de otros, no pelear, que yo pueda escoger buenos amigos, que no me burle ni humille a otros, sin que tengo que ser obediente, etcétera y etcétera, y tantas cosas que tienen que ellos aprender, que no se enseñan en un día ni en una semana, sino que tarda años esos principios, no solamente hablados sino modelados. Amén. No es cualquier cosa criar hijos.
tenemos un promedio de 20 años para educarlos. Y la obediencia es bien importante en la crianza de nuestros hijos. Todos conocemos Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye. ¿A quién se lo está diciendo? A los padres. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aunque termine en un nursing home, ¿qué dice? No se apartará de él. Así que es responsabilidad de los padres formar al niño. ¿Para qué? Para que siga el buen camino. No es responsabilidad del Estado, de la escuela, de la iglesia, del gobierno. ¿Es responsabilidad de quién? Primero de los padres. Nuestros hijos, hermanos, siempre les he enseñado, a veces cuando presentamos a un niño o una niña, nuestros hijos tienen 3 salones de clase, de aprendizaje muy diferentes la una de la otra. Que una de ellas es la escuela, otra es la iglesia y la otra es el hogar. Y la clase o el aula más importante en la vida de ellos, ¿sabe cuál es? La iglesia, pastor. No. La escuela, para que sean más sabios, inteligentes. No. Es la casa, hermanos, el hogar. ¿Por qué? Ahí se forman las creencias, ahí se forman los valores, ahí se forman las actitudes y se forma un modelo de vida que esperamos y que ellos lleven a su nuevo hogar. Así que el primer hombre humano que desobedeció, ¿quién fue? Adán, ¿verdad que sí? Y todos conocemos las consecuencias. Su desobediencia ante los mandatos que Dios le dio, no solamente marcó su vida, sino también las generaciones venideras, que aún nosotros hemos sido afectados a consecuencia de eso. Todos podemos recordar la esposa de Lot, ¿no es así? También si recordamos a Sansón, fue otro, Jonás también, Saúl, Roboam, Ananías y Zafira, el hijo pródigo y otros. ¿Cómo terminaron ellos? Mal. ¿Por qué razón? Porque desobedecieron. Ahora, David tenía un hijo que nunca disciplinó y nunca lo enseñó a obedecer. Y dice en Primero de Reyes 1:6, y su padre nunca le había entristecido. ¿Sabe qué significa eso? Que su papá nunca lo había entristecido. O sea, nunca le puso un límite, nunca lo regañó, nunca lo exhortó para hacerle sentir mal. No quiero que se ponga triste, es que lo quiero mucho a mi hijo. Dice la palabra, y su padre nunca le había entristecido. O sea, nunca le castigó, nunca le disciplinó. Dice, en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así, muchacho? O sea, no se atrevió ni a hablarle fuerte a este niño. Y usted dirá, pues no pasa nada. O sea, no lo castigaron, sino que lo apapacharon. ¿Y qué pasa al final de todo eso? Usted, si lee toda la historia, se da cuenta que fue un mal hijo. Un mal hijo. Hizo muchos males a Adonías. ¿Por qué? El versículo anterior lo dice. Primero de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Hagit, ¿qué dice? Se rebeló. La rebelión es una actitud que sembró Satanás. Tristemente, cuando un hijo se rebela, yo creo que es porque no aprendió límites, no recibió castigo por sus malos actos, nunca aprendió. Mira, toda decisión que tú tomes tiene consecuencias. Haces una buena decisión, va a haber buenas consecuencias. Tomas una mala decisión, habrá malas consecuencias. O sea, nunca recibió la disciplina correcta de parte de sus padres. Le daban todo a rienda suelta. Y cuando no hay límites y no hay consecuencias en la casa, ¿sabe qué va a pasar? No van a respetar a nadie. Ni al policía, ni al maestro, a nadie, ni a su jefe en su trabajo. Ellos piensan que van a estar sobre ellos. Fíjense lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. No, pastor, no aborrezco a mi hijo. ¿Cómo se atreve usted decir eso? Bueno, si usted lo ama tanto, ¿por qué permite que haga ciertas cosas que se está autodañando como persona? O sea, los hijos aborrecidos, o se aborrece aquí, los hijos aborrecidos son hijos sin castigo, sin límites. E hijos sin castigo causan caos en la familia y causan caos en la sociedad.
Y si usted y yo somos ese tipo de padres, estamos formando hijos rebeldes. E hijos rebeldes forman sociedades rebeldes. Por eso vemos el mundo que vemos ahora. Pero estos personajes de la palabra de Dios, hermanos, que desobedecieron a Dios, tuvieron finales complicados. Pero al igual que ellos reconocieron sus faltas y buscaron a Dios, algunos de ellos, y Dios pudo cambiar los resultados en estas personas. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios dice: al corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. No es así: te humíate, el Señor te va a perdonar, seas quien seas y hagas lo que hagas. Así que jóvenes, jovencitas, Dios quiere que ustedes honren a sus padres. ¿Saben de qué manera? Hay muchas formas, pero una de ellas es obedeciéndolos. Si usted ahí tiene a su hijo o a su hija a su lado, dígale: mija, hónrame obedeciéndome. A ver, dígale. Y lo dígale: ¿me escuchaste? Dice en 1 Samuel 2:24, fíjese nomás. Hay una historia de dos muchachos malos y rebeldes que fornicaban con las muchachas en el templo. Hacían otras cosas también. Pero dice en 1 Samuel 2:24, dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Ve usted cómo es que el pecado produce que la gente se rebele más, hermanos? Que nuestro mal testimonio, ¿qué hace? Aleja más las personas de Dios. Por eso decimos: hermanos, pórtense bien, den un buen testimonio. ¿Por qué? Porque afecta. Y como dijo Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, dice, por causa de ustedes. Así que, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí fue un padre que no supo criar a sus hijos, Ofni y Finés. Él perdió la autoridad como padre en estos muchachos. Primero, no formó la vida espiritual de sus hijos, a lo que vemos en la palabra. ¿Cómo lo sabemos? 1 Samuel 2:12 dice que no tenían conocimiento de Jehová. Oye, pero servían ahí, adoraban, cantaban, servían con todos los utensilios ahí. Y segundo, fue un padre débil y tolerante. ¿Por qué? 1 Samuel 2:29 nos dice que honró, honró más a sus hijos que a mí. O sea, ya le dice Dios a Samuel: ve y dile esto a Elí, cosa que Elí no pudo escuchar siendo que era sacerdote. Su padre no hizo nada para disciplinarlos y los hijos no hicieron nada para honrarlo. Y dice en 1 Samuel 2, versículo 25, pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Qué significa eso? No lo obedecieron. Como, ¿qué nos importa a nosotros, papá, verdad? Pero eso significa que no le estaban honrando. Y persona que no honra a sus padres, tarde o temprano, no va a terminar bien. Así que Dios, ¿qué es lo que hace con Elí? Lo destituye como sacerdote, ¿sí o no? Esa es la realidad. Eso lo vemos en 1 Samuel 2, 31 y 35, y al final lo castiga. Creo que termina desnucado, si no me equivoco. También vemos a los hijos de Elí. ¿Qué hace Dios con ellos? También Dios los mató. Y uno dice: pero ¿por qué pone Dios esta historia aquí? Hay muchas razones para enseñarnos que con Dios no se juega, con tus padres tampoco se juega, y con la palabra de Dios tampoco se juega, hermanos. Pero ellos habían sido educados junto al sacerdote Elí. Ellos tenían conocimiento espiritual, pero no tenían vida espiritual, a lo que vemos en ellos. Tenían una religión, pero no tenían una relación con Dios. Tenían sí la costumbre de Dios, pero no tenían un encuentro con Dios. Tenían una tradición, pero no tenían una devoción con Dios. Fueron rociados por ser también hijos de sacerdote con aceite, pero no fueron rociados y ungidos con el Espíritu Santo. Nacieron físicamente en el templo o en la iglesia, pero no nacieron espiritualmente de nuevo por el Espíritu. Ahora, y vea la diferencia. Vea el otro lado de la moneda en esta historia, porque podemos culpar nosotros aquí, es que ahí en esa iglesia, ahí en ese templo, sí, ahí donde el sacerdote Elí es el sacerdote, y lo podemos culpar a él. Y sí, esos
hijos malvados de Elí son unos estos y son unos otros y que son malos y no lo sé. Pero ¿sabe qué? Y podemos decir, por eso mis hijos hacen lo que hacen, porque Elí y sus hijos fueron un mal ejemplo e hicieron esto y lo otro ahí dentro del templo. Y por eso es que mis hijos son de esta manera. Pero bueno, a diferencia de estos muchachos, o de Ofni y Finés, vamos a Samuel, o veamos el ejemplo y la vida de Samuel. Él también estuvo con Elí como lo estuvieron sus hijos. Estaban en el mismo templo que estuvieron los hijos de Elí, y estuvo junto también con los hijos de Elí. Pero qué diferencia que los hijos de Elí terminaron mal y Samuel terminó como uno de los mejores profetas de la historia, ¿sí o no? Y en el mismo lugar y con la misma persona y con la misma gente. Ah, no, ese es de Luis Miguel, ¿cómo se llama aquel de allá de Juárez? Pero vemos aquí, hermanos, que Ana y Elcana criaron bien a su hijo Samuel, ¿sí o no? Qué gran diferencia. Ambos adoraban a Dios, dice la palabra. Primero de Samuel 1:3. Ana hizo un voto a Dios: Señor, te lo entrego a ti. Primero de Samuel 1:1. ¿Y qué hacía Ana? Dice que oraba largamente por su hijo. Primero de Samuel 1:1. Aparte también dedicaron a su hijo al Señor. Primero de Samuel 1:28. Y aparte de eso le hacían una túnica cada año para que Samuel sirviera al Señor en el templo. Primero de Samuel 2:19. Así que ellos dieron un buen ejemplo. Qué gran diferencia que cuando los hijos ven cierto ejemplo en sus padres, usted está causando un impacto eterno en la vida de sus hijos, o para bien o para mal, ¿sí o no? Ellos dieron un ejemplo digno de criarlo en el camino del Señor. Por eso Dios bendijo a Samuel y lo llamó personalmente. Primero de Samuel 3:10. Dios se manifiesta a Samuel también. Primero de Samuel 3:21. Samuel, dice la palabra, que era acepto delante de Dios. Primero de Samuel 2:26. Y Samuel aparte ministraba en la presencia de Dios. Primero de Samuel 2:18, perdón. Ahora, ¿ve usted la diferencia en cuando criamos a nuestros hijos en el camino de Dios? Estos dos casos nos muestran fíjese, la diferencia en cómo la influencia de un padre o de los padres sobre los hijos puede ser un impacto. ¿Ve usted? Como padres no debemos repetir la historia de Elí, descuidando la vida espiritual de nuestros hijos, sino ser un ejemplo como Elcana y como Ana. ¿No es así? Y se cumple lo que dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sabemos que este versículo está hablando directamente en su camino. Estamos hablando del camino de Dios, aunque también en su camino, o sea, su carrera, su llamado, su propósito, por el cual Dios le puso sobre la tierra, son dos vías en las cuales nosotros somos responsables sobre las vidas de ellos. Pero instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué Dios puso muchas historias familiares, matrimoniales, con los hijos, con los padres, en todo lugar de muchos? Por muchas razones. Pero estas historias Dios propuso que se escribieran, ¿sabe para qué? Para que nosotros fuéramos enseñados con ejemplos vivos. ¿Para qué? Para ser advertidos de lo que puede pasar si nosotros también decidimos desobedecer a Dios. Amén. Dice Romanos 15:4, la primera parte: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, hablando de la ley o del Antiguo Testamento, dice, para nuestra enseñanza, ¿qué dice el versículo? Se escribieron. Para esa razón, dice Dios, por algo yo las puse ahí, y que pusieron y que aquel, no sé qué. Es para ti. Renglón por renglón, párrafo por párrafo, está por alguna razón ahí para enseñarnos a nosotros, para que tú no pases por lo mismo, o no pasemos por lo mismo. Y está escrito para que sepas lo que a ti también te puede suceder si tú también decides desobedecer a Dios como padres o hijos. Jovencitos, jovencitas, tal vez tú puedas recordar que tal vez te decía: no toques el fuego, te vas a quemar. Mira, no toques la estufa.
No te acerques al río porque te puedes ahogar. No te vayas muy dentro de la playa porque te puedes ahogar, ¿sí o no? Mira, si vas a cruzar la calle, fíjate para los dos lados. Por desgracia, muchos niños o jovencitos aún han salido heridos o lastimados o muertos por ser desobedientes. Por eso dice la palabra que es justo que obedezcamos a nuestros padres. En el capítulo 3 de primero de Samuel, se dice primero porque no es carta, es un libro. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y luego, ¿qué dice el versículo, hermanos? ¿Por qué? Porque él dice, no les ha estorbado. Esa frase, y él no los ha estorbado, ¿sabe de qué nos habla? De padres pasivos. Son padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero un padre y una madre proactiva, ¿qué significa eso? Bueno, es cuando sus hijos quieren ser, por ejemplo, mujeriegos. ¿Y qué hace usted? Usted se lo prohíbe. ¿Qué está haciendo usted? Usted le está estorbando a su hijo o a su hija. Como por ejemplo, cuando sus hijos quieren tener una novia que no es cristiana y usted se lo prohíbe, ¿qué está haciendo usted? Usted le está estorbando a su hijo o a su hija. Si sus hijos echan maldiciones y usted se lo prohíbe, ¿qué está haciendo usted? Usted le está estorbando a su hijo o a su hija. Que vamos para la iglesia y su hijo está dormido o está ella dormida en cama y pues ya es la hora de irnos. Y usted le dice a mi hijo, levántese, mijito, porque vamos para la casa de Dios. ¿Qué está haciendo usted? Usted le está estorbando. Por ejemplo, si sus hijos tienen malos amigos y usted se lo prohíbe, no te permito que tú tengas esa clase de amigos, usted le está estorbando. Cuando sus hijos quieren llegar a la hora que quieren, usted se lo prohíbe, usted le está estorbando. Y cuando sus hijos quieren estar solamente de flojos y usted se lo prohíbe, usted le está estorbando a sus hijos. Cuando ellos quieren escuchar música mundana y usted se lo prohíbe, usted le está estorbando. Cuando ellos empiezan a faltar el respeto, usted se lo prohíbe, usted le está estorbando. Si usted tiene a sus hijos, aunque sean casados y con bigote y quieren estar en unión libre, y usted dice, no, mijo, eso es lo que condena la palabra de Dios, usted le está estorbando. Si ellos andan en droga, usted se lo prohíbe, usted le está estorbando. Si sus hijos no quieren congregarse y usted le dice, congrégate, usted le está estorbando a sus hijos. Usted, en vez de ser un padre como Elí, usted, ¿qué es lo que está haciendo? No está siendo pasivo, sino proactivo, ¿verdad? Esto es lo que pide el Señor y pues hay que hacerlo. Que si ellos al final no lo quieren hacer, usted va a tener paz en su corazón. Yo hice mi parte, yo los exhorté, no los manipulé, sino que los guié. Esto es lo correcto, no lo quieres hacer, tú le vas a dar cuenta a Dios. Amén. Así que la Biblia, hermanos, enseña la necesidad de corregir a hijos desobedientes. La disciplina es parte de todos. Y aquellos que se rebelan contra la autoridad de los padres deben de ser castigados. Dice Proverbios 19:18, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tranquilo, a todo en su tiempo. Cuando no se le pone freno a la desobediencia, lógicamente va a conducir a la ruina a su hijo o a su hija. Proverbios 13:24 también dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice? Desde temprano lo corrige. Porque hay papás que nacen sus hijos y que dicen, ¿cuándo debo de empezar a disciplinar a mi hijo o a mi hija? Así se va a dar cuenta. Aun cuando están llore y llore y llore, y el doctor le dice, tú tienes que darle de comer cada 3 horas, y pasa 1 hora y ya está llore y llore y llore, ¿usted le debe dar la tetera o no? Qué difícil, ¿verdad que sí? Disciplina. Desde chiquito usted ya está manejando o enseñando a ese bebé autocontrol, ¿verdad? A veces, no, hombre, el niño no sabe. Eso es lo que usted cree, pero sí saben. Pero yo creo que hacerse ciego ante la rebelión es aborrecer al hijo rebelde. Así que Jesús es el hijo mayor, hermanos, en realidad, de todos. Y Jesús nos dio un ejemplo de
obedecer a nuestros padres y a Dios también. ¿Qué hizo Jesús? Primero agradó al Padre. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Quiero que vaya a Proverbios capítulo 8, versículo 30. Proverbios 8:30. Aquí está hablando de Jesús. Cuando habla de sabiduría en sí, estamos hablando de una preencarnación de Jesús. Pero aquí vemos cuando Jesús aún estaba en el cielo antes de encarnarse. Dice Proverbios 8:30, dice, con él, o sea, ¿quién es ese él? El Padre. Con él, dice, estaba yo ordenándolo todo. Porque es lo que dice tanto Génesis como Colosenses, que él era quien creó todas las cosas. Dice, fíjese lo que él dice del Padre. Dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Estaba yo allí, dice, a su lado, o sea, al lado del Padre, como hábil trabajador. Lo hice sentirse feliz todo el tiempo. Por eso se agradó la Trinidad de enviar al Hijo, hermanos, acá a la tierra a morir por nosotros. Y por esa razón ahora, cuando ya Jesús está en la tierra, fíjese lo que él afirma en Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga, o sea, le voy a obedecer, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estaba sometido, estaba obediente al Padre. Y también lo dijo en Juan 8:29, porque el que me envió, o sea, hablando del Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Porque qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ve usted? Desde el cielo ya lo estaba agradando Jesús, hermanos. Así que Jesús como hijo siempre agradó al Padre. Y ahora vea la respuesta del Padre, que aún, si usted recuerda, antes de morir, que dijo, Señor, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Sí o no? En todo él se sometió. Pero vemos también ahora la respuesta del Padre referente a Jesús. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto habla de la divinidad de Jesús. ¿Qué otro personaje sobre la tierra que se dice ser Dios, se abrieron los cielos y que haya dicho lo mismo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De nadie, solamente de Jesús. Así que Dios el Padre estaba complacido con Jesús, ya que tenía no solamente fue un buen hijo en el cielo, sino que ahora también en la tierra. Y aparte de sujetarse al Padre Dios, también se sujetó a sus padres terrenales. Andaban en el templo, en una celebración, ya es hora de irnos, vámonos todos. Y quién sabe dónde andaría Jesús por ahí. De repente se queda en el templo platicando con los grandes. Y dice Lucas 2:47, y todos los que le oían se maravillaban. 12 años, fíjense nomás, de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué razón? Será Dios. Cuando le vieron, se sorprendieron, ya hablando de sus padres, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No apareces en el GPS ni en Life 360. ¿Dónde estabas? ¿Verdad que sí? Y nada. Y dice que lo habían buscado con angustia. Y fíjese el 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron, porque está hablando del Padre Celestial. Las palabras que les habló. 51, ¿qué dice? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y luego, ¿qué dice al final? Y estaba sujeto a ellos. Jesús estaba sujeto a sus padres, estaba sometido a ellos, los honraba, los obedecía, se sometía a lo que ellos decían. Amén. Ahora, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos impide a nosotros? No siempre es fácil ser obediente. Una ocasión unas niñas estaban a punto de cruzar en una autopista de 6 carriles. En eso, más atrasito, estaba otro niño pequeño también, así como ellas. Pero sobre esa autopista había un puente que uno pudiera cruzar. Para eso lo hicieron, para cruzar esa autopista. Y las niñas le gritaban, vente John, lo estaban provocando, ándale, vente, no seas gallina, vente y crúzate con nosotros. Al final John
un niño, le contesta: lo siento, pero yo tengo que obedecer a mi mamá. Él se da la media vuelta, se sube hacia a las escaleras para al final subirse al puente para cruzar esa autopista. Donde él va subiendo hacia arriba, como dicen, se oyen las llantas, y donde él voltea así, ¡pum!, atropellan a las dos niñas. Una de ellas sí murió, y esto sucedió aquí en Estados Unidos, pero la otra niña no murió, pero tuvieron que amputarle una de sus piernitas. Ya después de que pasa todo, la madre de las niñas, que les había advertido también a sus hijas: no quiero que crucen por abajo, quiero que se vayan por arriba en el puente elevado. Pero ella más tarde habla con la mamá de John y le dice: ojalá ellas hubieran sido obedientes como lo fue Little John. Qué importante es la obediencia. Si tus padres te dicen algo, es por algo. Al obedecer a nuestros padres estamos, ¿sabe qué? Estamos obedeciendo y honrando a Dios también, hermanos. De esa manera, cuando tú deshonras a tus padres, estás deshonrando a Dios. Amén. Jóvenes, ¿te gustaría tener hijos desobedientes? Tú sé obediente. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que lo bueno es que nuestro Dios siempre está dispuesto a recibirnos, independientemente de lo que hayamos hecho. Si has obedecido a Dios, Dios te va a bendecir por ello. Pero si lo has desobedecido, Dios siempre está ahí para perdonarnos, limpiarnos, santificarnos. Y aparte, dele gracias a Dios por sus padres. Usted es lo que es ahora, y mucho se debe por lo que sus padres hicieron contigo. Lo que ellos invirtieron, lo que te educaron, lo que te aconsejaron, lo que te prohibieron. Dale gracias a Dios, porque si no fuera sido por ese consejo, hazte la pregunta: ¿dónde estuvieras? ¿Con quién estuvieras? A lo mejor estarías, como dicen, o en la cárcel o 6 pies bajo tierra. ¿No es así? Una ocasión una madre salía todas las tardes, y esto nos enseña cuán importante es enseñar valores y consejos a nuestros hijos. Pero una ocasión una mamá que ya salía todas las tardes, este tiempo ella lo usaba como un pasatiempo, y se iba a un grupo de mujeres y hacían muñecos de porcelana a mano. Ella le encarga a sus hijos, a su esposo, que uno tenía 5 años, el otro tenía 7 años. Mientras ellos estaban adentro, el papá estaba afuera en el porche ahí platicando con un vecino, y en eso ¡tring!, suena el teléfono y su hijo de 5 años corre a contestar el teléfono y escucha que era el pastor de la iglesia. Dios te bendiga, Miguel, que el Señor sea contigo. Estoy buscando a tu mami. Y el niño le dice: ay, pastor, mi mamá no está aquí. Pero sí, mi papá nos está cuidando, pero está afuera con un vecino. Pero aquí estamos solos porque mi mamá salió a hacer un bebito. Va a haber cosas en las cuales nuestros hijos al momento tal vez no vayan a comprender o entender ciertas cosas, pero para eso estamos nosotros, para enseñarlos, educarlos, prevenirles y darles la información. Si al final ellos no quieren, ya, ¿verdad? Tú ya hiciste tu parte. Déjalos en las manos del Señor. Así que, padres, aparte de que sus hijos decidan obedecer la palabra, usted tiene aparte una bendición en sus manos. Quiero que lea conmigo en Génesis 18:19. Dios hablando aquí de Abraham. Fíjese, usted haga lo que es correcto, usted haga lo que es justo, usted haga lo que Dios le pida. De lo demás, Dios se va a encargar. Dice Génesis 18:19: porque yo sé que mandará a sus hijos, y a su casa después de sí. Fíjese nomás, con sus nietos también incluyendo. Dice que guarden, o sea, que obedezcan y honren, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué, hermanos? Fíjese nomás cómo es que la palabra y Dios siempre va a traer una buena bendición a nuestras vidas. Dice, ¿para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham, ¿qué dice? Lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué era eso, hermanos? Bendición, bendiciones. ¿Ve usted cómo nos conviene, hermanos? Honrar a Dios, honrar su palabra, honrar a nuestros padres. Siempre la bendición nos va a perseguir. Si usted no es el padre que está poniendo el ejemplo en su casa y en la iglesia,
Usted es responsable tal vez de la maldición de su familia, pero usted puede parar esa maldición bendiciendo a su familia de muchas formas. Y como padre, nuestra tarea es con nuestros hijos, ¿verdad? Primero, para que ellos obedezcan a Dios y honren a Dios. Escuche esto: los fracasos en criar a los hijos no vienen porque las personas obedecieron la Biblia. Los fracasos vienen, ¿saben por qué? Porque ignoramos la Biblia. No la queremos honrar, no la queremos obedecer. Usted lea la palabra de Dios, obedézcala, hónrela. Usted se va a dar cuenta que es verdad lo que Dios dice en su palabra. Y usted va a ver el resultado personalmente en usted, con paz, tranquilidad, sabiduría y entendimiento para saber qué hacer. Amén. Le invito para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Y creo que hoy es un buen tiempo para que usted ore por sus hijos, para que usted bendiga a sus hijos. Si usted como padre, estoy hablando, como sacerdote de casa, yo quiero invitarle que pase aquí al frente. Si quiere traer a su esposa, si quiere traer a sus hijos aquí al frente, hágalo, para que usted venga a pronunciar una palabra de bendición sobre sus hijos, para que el Señor sea con ellos, sea con ellas, guiándolas, amonestándolas, enseñándolas, previniéndoles ciertas cosas también. Y no en vano usted lo va a hacer. Usted va a ver el fruto en la vida de ellos y en la vida de ellas. A su tiempo, sea paciente, espere en Dios. Y si papá no está aquí, tú eres la mamá, ¿por qué no vienes aquí también? Pon a tus hijos en el altar, pon a tus hijos en las manos del Señor, para que el Señor te bendiga, te dé sabiduría, te dé entendimiento para saber qué hacer o no hacer en cierto aspecto de tu vida, cómo tratar con ellos. Así que vamos a orar al Señor para que Él sea con tus hijos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, Señor. Y gracias te damos porque a través del consejo de tu palabra y a través de los sucesos de tu palabra, las experiencias que otras personas pasaron, no están ahí en vano, Señor. Estás no solamente para enseñarnos, sino también para advertirnos de lo que pudiera pasar, Señor. Pero todo esto lo has permitido, Señor, para que nosotros reflexionemos y así poder evitar, Señor, estos resultados en nosotros y en nuestros hijos. Porque tú quieres, Señor, la bendición sobre nosotros. Por eso nos has escrito tu palabra, Señor. Permite que nosotros seamos obedientes. Y la manera mejor, Señor, como hijos, de honrarte a ti y honrar a nuestros padres, es obedeciendo a nuestros padres, Señor. Permite que podamos, Señor, ser obedientes, siempre y cuando no haya casos ilícitos o asuntos ilegales, Señor, o asuntos de pecado. Permite que los obedezcamos en todo, Señor, porque es lo honesto, es lo justo y es lo que te agrada a ti, Señor. Y sigue bendiciendo, Señor, a nuestros padres. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias, Señor, que a través de ellos nos has mostrado amor, nos has mostrado gracia, nos has mostrado perdón, nos has mostrado provisión, nos has mostrado cuidado y muchas cosas más, Señor. Porque sabemos, Señor, que esa figura paternal aquí en la tierra es también, Señor, un símbolo de esta figura celestial que eres tú, Señor. Por esa razón, Señor, también nos has puesto en nuestra vida para conocer un poco de quién eres tú, Señor. Así que nos encomendamos hoy en ti, Señor, para que tú bendigas a tu pueblo, bendigas a los padres y madres presentes hoy aquí, y que tú seas poniendo el sentir, Señor, como el querer, como el hacer, en la vida de nuestros hijos, para que también, Señor, ellos obedezcan tu palabra y que puedan honrarnos a nosotros como padres, pero también a ti, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.